Y bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que es biofísica de membrana, que yo diría uno de los temas más importantes de toda la fisiología, porque esta nos habla o nos va a enseñar a nosotros al cómo es que las células se comunican, cómo ocurre básicamente absolutamente todo en el cuerpo humano. Al final todo el cuerpo está comunicado, lo vimos en el miércoles, los sistemas de control, de retroalimentación, todos estos sistemas van a funcionar gracias a que va a haber forma en que las células se comuniquen. Ya. Eh, entonces vamos a empezar con biofísica de membrana, ¿vale? Para esto necesitamos nosotros tener varios aspectos, o más bien necesitamos recordar ciertos aspectos y tenerlos bien, bien presentes, que son estos cuatro primero, ¿no? Los dos primeros es recordar lo que vimos el miércoles, que es que adentro de la célula tenemos mayor abundancia de iones de potasio y al exterior de la célula va a ser más abundante en sodio, ¿no? Entonces, sodio afuera y potasio adentro. Esto es súper importante porque cuando veamos ahorita que los potenciales de acción y demás, vamos a ver cómo es que entran y cómo es que salen estos iones, ¿no? Y obviamente el que haya más abundancia de uno afuera y de otro adentro es súper importante. Y este tercer punto, en el que dice que la célula es más permeable al potasio que al sodio, aquí vamos a hablar de un concepto. Vamos a empezar a introducirlos. Conceptos que el primero sería conductancia. La conductancia, hay varios como formas de definirlo, pero a mí me gusta verlo como es la capacidad o va a ser la probabilidad que haya de que un ion pueda entrar o salir de la célula. Entonces, básicamente la conductancia va a ser es qué tanto va a ser probable o qué tan fácil va a ser que un ion salga o entre de la célula, ¿no? Por decir algo, si yo les digo, es que esta célula tiene una gran conductancia al sodio, va a decir que, o va a significar que la célula, digamos, tiene muchas puertas para que el sodio entre, ¿no? Y por lo contrario, si decimos, si digo, ah, no, pues esta célula tiene baja conductancia al sodio, significa que tiene pocas puertas para el sodio y significa que el sodio no puede entrar tan fácilmente. Entonces, esa es la conductancia y realmente conductancia es sinónimo de permeabilidad. A mayor permeable una célula es a un ion, más fácil va a ser que este ion entre o salga, ¿vale? Entonces, el que puede entrar o salir va a definir por completo el estado o el voltaje que encontremos dentro de una célula, ¿ok? Ahorita vamos a ir viendo cómo es esto, pero es importante mencionar ahorita que una célula va a ser más permeable al potasio que al sodio. En un estado de reposo, sin que pase nada, va a haber más puertas abiertas para el potasio que para el sodio. Esto ahorita vamos a ver qué le va a causar a la célula, ¿no? Pero quedémonos con esta idea, ¿vale? Y por último, la cuarta idea. La célula es normalmente negativa, el interior de la célula es normalmente negativo, y esto es por una sencilla razón. Bueno, van a ser dos, pero una la vamos a dejar pendiente y la otra es por la presencia de proteínas. Las proteínas normalmente tienen una carga negativa, ¿no? Y tenemos muchas proteínas dentro de las células. Y por ende, puede haber una tendencia a que el interior de la célula sea negativo. ¿Ok? Ahí. Espérenme, que me voy a quedar sin pila en mi iPad. Listo. Entonces, proteínas, ¿va? Ahora, vamos a hablar de estos dos iones súper importantes que es el sodio y el potasio. Y básicamente, toda la biofísica de la membrana se va a basar en estos dos iones, en el sodio y en el potasio. ¿Qué va a pasar con el sodio? Para empezar, nosotros sabemos que el sodio es abundante afuera, ¿no? Entonces tenemos mucho sodio afuera
y poquito sodio adentro, ¿no? Y nosotros veíamos en la clase pasada que cuando tenemos una membrana y dos espacios con concentraciones diferentes, se genera un gradiente de concentración. ¿Y esto qué va a causar? Que si por alguna razón nosotros le abrimos una puerta a esta pelota o célula, como la quieran ver, le abrimos unas puertas o le ponemos unas puertas, el sodio va a quererse mover. Y según las leyes de difusión que veíamos el día de ayer, veíamos que una diferencia de concentración va a provocar que un ion, en este caso sodio, quiera ir de un sitio de mayor concentración hacia un sitio de menor concentración. Entonces, si nosotros a esta célula le abrimos como puertecitas por toda su superficie, ¿qué creen que va a pasar con el sodio? Pues va a querer entrar. Bueno, no va a querer, va a entrar. ¿Ok? Va a comenzar a entrar, entrar, entra y entra, ¿no? El resultado final es que el sodio va a entrar. ¿Esto de qué forma va a afectar a la célula? Ah, pues el sodio tiene una carga positiva, ¿no? Y entonces, cuando este sodio quiere entrar a la célula con esta carga positiva, va a arrastrar esas cargas positivas que tiene hacia el interior de la célula. Y entonces el interior se va a hacer positivo. Ahí, ¿no? Entonces, poniéndolo en palabras o términos fisiológicos, un gradiente de iones positivos al interior de la célula le va a conferir a la célula una carga positiva, ¿ok? Pero ojo, aquí no acaba la cosa. Pero antes de eso, ese gradiente que se genera entre el exterior y el interior de la célula, que va a impulsar la difusión del sodio dentro, se le llama potencial de difusión. Entonces vamos a escribirlo por acá arriba. Va a ser el potencial de difusión, ¿ok? Y entonces, este potencial de difusión es la base de todos los movimientos en la membrana. Sí, todos los movimientos de iones y de eh, iones, ¿va? Y de cargas. ¿Les gusta el café? A mí me encanta el café. Ay. Ujú. Ok, pero ojo, aquí no acaba la cosa. ¿Qué va a pasar después? Como estamos metiendo cargas positivas al interior de nuestra célula y el sodio es positivo, va a llegar un punto en el que dentro de la célula vamos a tener tantas, pero tantas, tantas, tantísimas cargas positivas que son las leyes del electromagnetismo. Las mismas cargas positivas en el interior van a repeler a las cargas positivas del exterior que quieren entrar. Y entonces, digamos, va a ser como si se hiciera como un campo alrededor de esta célula y no dejara entrar más sodio. En ese punto en el que las cargas positivas del interior repelen a las cargas del exterior que quieren llegar a entrar, se le conoce como potencial de equilibrio o punto de equilibrio del ion, en este caso es del sodio. Ese potencial de equilibrio, en el caso del sodio, se encuentra a los más 70 milivoltios. ¿Ok? Ok. Eso es en el caso del sodio. Ahora, listo. Ahora, ¿qué pasa en el caso del potasio? Es más o menos lo mismo, pero al revés, porque aquí tenemos mucho potasio en el interior y en el exterior, ay, pues muy poquito, ¿no? Entonces, por el gradiente que se genera por ley de difusión, si le ponemos unas puertitas a esta célula, vamos a ver que el potasio va a querer salir.
y se va a salir. Ahora, en un mundo en el que la célula solo tiene potasio, ¿qué le va a pasar al voltaje de la célula? Ah, pues el potasio tiene también cargas positivas, ¿no? Entonces, si el potasio se está saliendo fuera de la célula, ¿qué le va a pasar a estas cargas? Pues las está perdiendo, ¿no? Está perdiendo cargas positivas y el voltaje va a comenzar a disminuir y disminuir y disminuir. Entonces, la célula se va a hacer cada vez más negativa o menos positiva, es lo mismo. Creo que es el Guyton, dice, cuando habla de potenciales y demás, dice que se debe de decir menos positivo, no más negativo. Es como, es como se acomoden, es lo mismo, ¿no? El punto es que la célula está perdiendo cargas positivas. Entonces, es lo mismo. Al exterior de la célula se van a comenzar a juntar estas cargas positivas y van a repeler la salida de más potasio, ¿no? Y ese va a ser el potencial de equilibrio del potasio. En este caso, el potencial de equilibrio del potasio va a ser de menos 94 milivoltios. Pero ahora, ¿por qué es negativo si el del sodio es positivo? Ah, porque cuando hablamos de potencial, estamos hablando del voltaje del interior de la célula con relación al exterior. Básicamente, el potencial en este caso, o en todos los casos que hablemos de potencial, va a ser ¿qué voltaje tiene la célula? En este caso, como salió el potasio y perdió potasio, es negativo, ¿va? Por eso es menos 94 milivoltios. Pero, ¿cómo es que nosotros llegamos a la conclusión o cómo es que sabemos que es más 70 milivoltios y menos 94 menos 95? Ah, pues eso lo vamos a lograr gracias a una ecuación, que es la ecuación de Nernst, ¿vale? Esta ecuación nos va a facilitar o nos va a permitir conocer cuál es el potencial de equilibrio, perdón, el potencial de equilibrio de una célula, ¿va? ¿Cuál va a ser esta ecuación? Va a ser igual a más menos 61 más logaritmo de la concentración intracelular entre la concentración extracelular del sodio, ¿no? Esto de más menos 61 más logaritmo, eso es. Van a ver que en cada libro van a encontrar la fórmula diferente. Creo que esta es la del Guyton, la del Constanzo está diferente y la del Boron está diferente. No es porque una o la otra sea correcta y las demás mal, ¿no? Sino son diferentes, no interpretaciones, sino por ejemplo el Constanzo lo pone todo bien desglosado, porque al final esto de aquí depende de la temperatura, de la constante de Faraday y varias cosas, ¿no? Entonces, que no tienen sentido ahorita, ¿va? Si hiciéramos el cálculo de todo, poniendo en una calculadora acá de esas científicas y demás, nos daría el resultado de lo que tenemos, de lo que les puse arriba, ¿no? Que el potencial de membrana del sodio es de 70 milivoltios y el potencial de membrana del potasio es de menos 94 milivoltios, ¿no? Estamos. Acá también les resalté esto de proteínas porque justamente podemos ver que al interior de la célula tenemos mucha mayor abundancia de proteínas en relación con el exterior, ¿no? Mm, 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 mm. Ahora, con esta ecuación de Nernst, nosotros obtenemos el potencial de equilibrio de cada ion individualmente. Entonces, es para un ion exclusivo, ¿no? Solo es para el del sodio, solo es para el del potasio. Lo mismo podemos hacer con la del cloro. eh, ¿Qué más? Calcio, magnesio y demás, ¿no? Ahora, ya, o sea, empecé a hablar de potenciales y demás y demás, y ajá, ¿no? Pero ahora, en realidad, ¿qué es un potencial? Ay, no sé por qué hasta ahora me entran llamadas, de números desconocidos. Pero bueno, cuando hablamos de potencial, nos vamos a referir a diferencias de cargas, ¿ok? Estas diferencias de cargas van a ser
va a ser dado por la concentración de iones al interior y al exterior de la célula. Entonces, cuando yo les hablo de que el potencial de membrana de tal, o el potencial de equilibrio, o el potencial de difusión o demás, siempre tenemos que pensar en que, primero, hay un gradiente de concentración de principio, ¿no? O sea, que ya hay una diferencia de concentración entre el sodio intracelular y el sodio extracelular, ¿no? Eso ya nos genera un potencial. Ya cuando hablamos de que potencial de membrana es, ok, es la concentración que se genera después del movimiento de sodio en el que ya no hay más difusión. O cuando hablamos del potencial de difusión, vamos a hablar de, es el gradiente de concentración que va a darle o que va a permitir que el sodio entre a la célula. Cuando hablamos ¿de qué más potenciales? No, pues hasta ahorita solo hemos visto esos dos, ¿no? Entonces, siempre que les hablemos de potencial, es esta diferencia de concentración, el gradiente de concentración que se genera. Sin estos gradientes, no ocurriría nada en las células, ¿va? ¿Qué más? Al potencial de membrana, y más bien aquí es pregunta, ¿ustedes creen que al potencial de membrana solo le afecten los iones de manera individual? Pues no, la realidad es que no, porque tenemos muchos iones en el cuerpo y por eso le afectan muchos iones, ¿no? El potencial de membrana o el voltaje de nuestra célula va a estar determinado por muchos iones. Y la fórmula viene siendo, bueno, aquí la respuesta es no. ¿Cómo le vamos a hacer para calcular el potencial de membrana? Pues gracias a la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. Hodgkin, algo así, Katz, ¿va? Y está larga la fórmula, ¿no? Entonces va a ser igual FEM menos 61 por el logaritmo, y aquí son un buen de cosas, que es la concentración de sodio intracelular entre la concentración de sodio extracelular más la permeabilidad al sodio, porque al final el qué tan permeable es una célula a un ion va a definir por completo el gradiente o el potencial que se genere. Si una célula es más permeable al sodio, pues el sodio va a entrar y va a elevar el voltaje. Ahora, si una célula es más permeable al potasio, lo mismo, más bien lo contrario, va a salir el potasio y la célula se va a hacer más negativa, ¿va? Ahora, ¿qué más? La concentración de potasio intracelular, más el potasio extracelular, más la permeabilidad al potasio, más la concentración de cloro intracelular, más la concentración de cloro extracelular, más la permeabilidad al cloro, más la permeabilidad al cloro. Y si ponemos cálculos, sustituimos y demás, nos va a dar el gran resultado de menos 70 milivoltios, ¿no? Y este potencial o este voltaje de menos 70 milivoltios, lo voy a poner en rojo, lo conocemos como potencial en reposo. Es el potencial en el que toda célula del cuerpo se encuentra, sin importar qué tipo de célula sea, ¿vale? Y obvio, el nombre lo dice, es en reposo, es en una célula que no está comunicándose o no está haciendo cosas, simplemente está existiendo, no está flotando en su medio interno, ¿vale? Esta ecuación es mucho mejor que la de Nernst. Una, porque va a tomar en cuenta la polaridad de cada ion, ¿no? Si uno es positivo, si el otro es negativo, y más porque aquí yo no lo puse, pero todo va acompañado de sus cargas. Ahora sí. ¿Ok? Dos, va a tomar en cuenta también la permeabilidad de la membrana, o sea, el número de canales abiertos, la conductancia que existe para cada ion. ¿Ok? No solo nos va a decir de que, sí, entre concentración interna y externa, no, también nos dice la permeabilidad que va a haber, porque esto es un factor que puede cambiar por completo todo el voltaje de nuestra célula, ¿ok? Después, y bueno, el último factor es la diferencia de iones a cada lado de la membrana, ¿no? Por eso toma en cuenta concentración intracelular y extracelular. Ahora,
De ambas ecuaciones, tanto de la de Nernst como de la de Goldman, vamos a sacar ciertas conclusiones. Primero, que el sodio, potasio y cloro son los iones más importantes para determinar el voltaje de una célula. ¿Se dieron cuenta que mi café es como rojito? No es, ay, no, como que no se ve tanto, pero, pero bueno, si un día quieren que les hable de café, díganme. Me encanta, o sea, bueno, no me voy a meter en eso ahorita porque si no, ni va a haber clase. Este, pero bueno, viva el café. Después, ¿cuál es la segunda conclusión? Que la permeabilidad, permeabilidad afecta el potencial de membrana directamente. ¿Ok? Entonces, la permeabilidad puede cambiarlo todo por completo, ¿no? ¿Y cuál es la tercera conclusión? Vamos a dibujar dos bolitas aquí. Y bueno, que un gradiente de cargas positivas al interior le va a dar a la célula una electropositividad. Y un gradiente de cargas positivas al exterior le va a dar a la célula una electropositividad, perdón, ay, otra vez, electronegatividad, perdón, porque está perdiendo cargas positivas. Ahora, otra pregunta que les pueden llegar a hacer. ¿Cuáles son los determinantes de la dirección del flujo de los iones? Y son dos cosas. Uno, el gradiente de concentración, ¿no? Que se genera. Y dos, el entorno o, es que se me fue la palabra, eh, las cargas que podamos encontrar a ambos lados de la membrana. Y aquí es en donde vamos a juntar lo que es el gradiente de concentración sumado con el voltaje a ambos lados de las membranas o el número de cargas que tenemos a ambos lados de la membrana. ¿Por qué sucede esto? Porque veamos. ¿Dónde lo puedo hacer? Vamos a irnos acá. Tenemos nuestra célula, ¿no? Que tiene un gradiente de sodio al interior. Por simple lógica, el gradiente va a ser en esta dirección, ¿no? Estamos. ¿Por qué también se va a favorecer que sea en esta dirección? Porque el interior de nuestra célula es negativo. Y ya lo vimos, el potencial del reposo de una célula es negativo, es de -70 milivoltios. Entonces, sumado a que el sodio es positivo y se atrae con el negativo, y que además el gradiente de concentración del sodio es de afuera hacia adentro, se va a favorecer el movimiento del sodio entrante, ¿no? ¿Qué pasaría si en el interior de la célula no fuera negativo y fuera positivo? Pues no habría movimiento. Por mucho que existiera un gradiente, no podría haber movimiento de, ¿va? Entonces, por eso esos son los grandes determinantes de la dirección de la difusión. Ahora, ¿de qué nos estamos dando cuenta? Que el potencial de membrana en reposo se va a encontrar entre el potencial de equilibrio de sodio y de potasio. Porque quedamos que es de -70, ¿no? Y el del potasio quedamos que es -94 y el del sodio es de +50, +70. Oh, la chinga. Ah, no, sí, 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 sí. Me confundí por un momento con las cargas de... No me hagan caso, sí es de +70. Eh, pero bueno, estamos viendo que el potencial de la membrana en reposo está entre los dos voltajes, ¿no? Entre el del sodio y el del potasio. Pero, ¿qué está ocurriendo aquí? Para empezar, estamos viendo que el voltaje es negativo, aunque es en reposo es negativo.
Y eso ya lo hace más cercano al potencial de equilibrio del potasio. ¿Por qué sucede esto? Por algo que yo les mencioné al principio. La célula es más permeable en reposo al potasio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que incluso en reposo, cuando la célula no está haciendo nada, va a tener canales permanentes de potasio abiertos, lo que va a permitir la salida del potasio y que el voltaje de nuestra célula sea negativo, el voltaje en reposo. Uy, ya empezó a llover. ¿Va? Por eso es que el potencial en reposo tiende a ser negativo. Ahora, esto también va a estar contribuido por las proteínas intracelulares, ¿no? También, ¿qué tenemos dentro? El DNA, que ¿qué es? Ácidos negativos. ¿De qué otra forma podemos entender esto del potasio y del sodio? ¿Por qué es más negativo y más cercano al potasio, al potencial del potasio? Hagan de cuenta que cada sodio y cada potasio son personitas, ¿no? Que quieren entrar o salir de la célula. Ujú. Entonces, pero cada sodio, cada persona de potasio solo puede entrar o salir por una puerta. Ahora, las puertas de potasio para estas personas que cargan el potasio están abiertas. Entonces pueden salir, salir, salir. Por ende, va a perder potasio y se va a hacer negativa, ¿vale? El sodio no puede entrar y el potasio sí puede salir. Por eso tiende a ser negativo, ¿vale? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Va. Ahora vamos a hablar de los potenciales de acción, ¿no? Ya vimos los potenciales de membrana, ahora vamos a ver los potenciales de acción. Para empezar, debemos de saber dos cosas de estos. Primero, estos potenciales de acción solo se van a producir en células excitables, ¿ok? Como lo son neuronas y músculo. Solo esos dos pueden tener potenciales de acción. Ahora, ¿qué son los potenciales de acción? Son el mecanismo básico para poder transmitir la información, porque ven que les dije, esta biofísica de membrana nos dice cómo se comunican las células y cómo ocurre todo. Es por estos potenciales de acción. Sin estos, no hay transmisión de información. Entonces, ¿qué es un potencial de acción? Son los movimientos de iones que se generan por los gradientes de concentración a ambos lados de la membrana de varios tipos de iones que permiten que haya cambios en el voltaje de la membrana y estos cambios en el voltaje de la membrana se van a traducir en información. Y no es tanto que la electricidad el voltaje se transforme en información, no, pero vamos a ir entendiendo poco a poco. O sea, ahorita esto queda como medio abstracto y yo los entiendo. Cuando yo empecé a llevar fisiología, yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que las neuronas se pasen iones y voltaje y demás? Eso le informa a mi cuerpo que yo estoy tocando mi termo, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿O cómo es que por esos voltajes y demás es que yo puedo contraer mis músculos? ¿Cómo? Lo vamos a ir viendo más adelante. No se lo pierdan, ¿va? Pero básicamente esos son los potenciales de acción. Ahora, necesitamos entender varios conceptos importantes sobre los potenciales de acción. El primero de ellos es la despolarización. Una despolarización es cuando el voltaje de la membrana o el potencial de membrana se vuelve, y lo voy a poner en rojo, positivo, ¿ok? Este voltaje positivo va a estar dado por la entrada de sodio, ¿ok?
Eso es la despolarización. Es el momento en que la entrada de sodio hace que el voltaje de la membrana se haga positivo. Entonces, pase de ser menos 70 milivoltios a ser más 40 más 50. Después que tenemos la repolarización. Este es el potencial es el momento en el que el potencial de membrana regresa a ser negativo. Entonces, si una célula se despolariza, o sea, se vuelve positiva, por naturaleza, tiene que regresar a su potencial en reposo, a ser negativa, y eso lo conocemos como la repolarización. Y aquí en esta fase de repolarización es la salida de potasio, ¿ok? Luego, tercer concepto, hiperpolarización. Es el momento en el que el potencial de membrana posterior a una repolarización se hace más negativo que en reposo, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro voltaje en reposo de nuestra célula es de menos 70, pero puede ocurrir que después de la repolarización el voltaje llega hasta los menos 80, menos 90. Eso se conoce como hiperpolarización. Después tenemos el potencial umbral o el umbral. Este umbral es el voltaje que va a ser necesario al que llegue nuestra célula para iniciar la despolarización. Entonces, es como un límite. Es un límite que la célula tiene que alcanzar para que entonces pueda ocurrir esta despolarización y entre sodio y se haga positiva. ¿Ok? Ok. Este potencial umbral es un voltaje que es de los... Hay más 30 milivoltios. Sí. Ahora, ¿qué más? ¿Cuál es nuestro último concepto? Es la respuesta todo o nada. ¿Eso qué significa? Que cuando una célula, por alguna razón, ay, cuando una célula, por alguna razón, llegue al potencial umbral, va a haber una despolarización sí o sí. No va a haber nada que la detenga, no va a haber nada que la evite, nada. No, el potencial umbral, ya decía yo, no son menos 30 milivoltios, son a los menos 50 milivoltios, bastante cercano a lo que viene siendo el potencial de la membrana en reposo, que es de menos 70. Entonces, esta respuesta a todo o nada, en el momento en el que alcanza al potencial umbral nuestra célula, esta ley del todo o nada va a garantizar que se despolarice nuestra célula y que aparezca un potencial de acción. Si no se llega a este umbral, no va a pasar nada. O sea, no se despolariza. Si se llega, sí, si no, no. Es eso. Y bueno, les presento esto. Es el potencial de acción. Así se ve. Tenemos nuestro voltaje en reposo, tenemos a los más 35 milivoltios y más o menos como por aquí estaría el umbral, a los menos 50 milivoltios, ¿no? Entonces, el potencial de acción, como acabamos de ver en estos conceptos, tiene varias fases. La primera fase viene siendo el reposo, ¿no? En el que el potencial de membrana se encuentra en los menos 70 milivoltios, ¿no? Que va a ser esta fase de aquí. Después, la segunda fase es la despolarización. La despolarización va a elevar el voltaje de la membrana hasta los más 35 o incluso 40 milivoltios. Y vendría siendo toda esta curva que ocurre aquí, ¿no? Que se ve aquí, ¿vale? Entonces digamos que
Esto de aquí sería la despolarización. Ahí está. ¿Va? ¿Y qué pasa después de la despolarización? Ah, pues bien fácil, la repolarización. ¿Vale? En el que el voltaje de membrana va a regresar a los menos 70 milivoltios. Podemos llegar a tener otra fase que viene siendo la hiperpolarización, ¿no? En el que el voltaje puede llegar hasta los menos 80, menos 90 incluso, ¿vale? Entonces nuestra repolarización sería toda esta fase de aquí. Ay, oigan, está lloviendo bien feo. Tomen agua. Y bueno, esos son los potenciales de acción. No tienen gran ciencia, no son tan complicados. Solo hay que recordar bien sus fases y los voltajes, ¿vale? Ahora, ¿cómo es que pueden ocurrir estos potenciales de acción? Ah, pues bien sencillo, gracias a que tenemos varios canales, ya sea de sodio o de potasio. Vamos a empezar hablando de los canales de sodio. Me falta ese título. Estos son los canales de sodio, se los presento. Estos canales van a tener tres estados: el estado en reposo, el estado activado y el estado inactivado, ¿vale? Pero solo van a tener dos compuertas, lo que viene siendo la compuerta de activación y la compuerta de inactivación, ¿vale? Ahora, de los canales en general, saliéndome tantito de los canales de sodio, hablando de los canales en general, tenemos tres tipos. Uno, los dependientes de voltaje. Estos dependientes de voltaje van a ser unos tipos de canales en el que algún aumento o disminución del voltaje van a generar que se activen, que se abran o que se cierren también, ¿no? Los va a activar, ya sea que cierre o abra sus puertas, ¿vale? Después tenemos los dependientes de segundos mensajeros. Estos canales que responden a segundos mensajeros los vamos a ver sobre todo cuando veamos los tipos de proteínas G, que lo que ocurre aquí es que los canales, ya sea de cualquier ion, van a responder a mensajeros intracelulares. O sea, llamémoslo que la parte que va a responder a estos segundos mensajeros está intracelular, ¿vale? Y por último, vamos a tener a los dependientes de hormonas o de neurotransmisores. Estos van a ser unos tipos de canales receptores que van a tener a su porción receptora en la parte extracelular y que van a responder a ligandos externos, ya sean hormonas o neurotransmisores. Cuando se une la hormona o el neurotransmisor, la puerta se puede abrir o se puede cerrar, ¿no? Cualquiera de las dos, ¿vale? Entonces, entendiendo esto o sabiendo esto, estos canales de sodio que interactúan en los potenciales de acción van a ser canales de sodio dependientes de voltaje, ¿ok? Entonces, cuando hay alguna elevación del voltaje de la membrana y se llega al umbral, cuando se llega a ese umbral, el simple hecho de llegar a este voltaje va a abrir muchos canales de sodio que van a permitir la despolarización, ¿vale? Entonces,
Por algún estímulo externo que veremos en la siguiente clase, que es sinapsis, se va a llegar a este potencial umbral, ¿no? ¿Y qué sigue después? Ah, como ya se elevó el voltaje hasta el umbral, los canales dependientes de voltaje ahora sí se van a abrir y ¡pum! Es como si se disparara la respuesta entonces, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando el canal dependiente de voltaje que estaba en reposo detecta que se elevó el voltaje, la compuerta de activación se va a abrir, ¿ok? Y el sodio va a poder entrar, va a permitir la entrada del sodio, ¿ok? Ya me cansé. Entonces, va, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo? Porque obviamente el canal de sodio no puede estar para siempre abierto. Por eso tenemos a la compuerta de inactivación. Esta compuerta de inactivación se va a activar al mismo tiempo que la compuerta de activación. Entonces, ¿qué pasa aquí? El voltaje cuando llega al umbral va a provocar que tanto esta compuerta que se abre como la otra que se cierra se activen al mismo tiempo. Solamente que la compuerta de activación ¡fum! Se abre luego y la de inactivación se va cerrando poco a poco, así, ¿no? Es de que están así, ¿no? Y después ¡fum! Se abre y va cerrando poco a poco. ¿Va? Cuando se cierra por completo la compuerta de inactivación, pues el canal está cerrado, está inactivo, entonces ya no permite la entrada de sodio. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? En el centro de nuestro canal de sodio tenemos el filtro de selectividad. Este filtro no va a permitir que pasen otras moléculas como lo es el potasio, como lo es el cloro. Además de que alrededor de este canal tenemos cargas positivas. Perdón, no, no es cierto, no es cierto. Cargas negativas que van a atraer al sodio, pero al potasio, pero al cloro o a algún otro ion con carga negativa lo va a repeler. ¿Vale? Vamos. Entonces, ¿en qué momento se va a activar el canal de sodio? Pues con la llegada al umbral, o sea, a los -50 milivoltios. Mientras que la inactivación del canal se va a dar cuando se cierra la puerta de inactivación. Más o menos esa puerta de inactivación se termina de cerrar a los +35 milivoltios. Más o menos. Eso viene siendo el canal de sodio. Ahora, hablando del canal de potasio, este es más sencillo porque solo tiene dos estados, o abierto o cerrado, y solo tiene una compuerta. Entonces es más sencillo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los canales de potasio y de sodio se van a activar al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, pero ¿cómo que se activan al mismo tiempo? Si tú me dijiste que cuando se abre el sodio, entra el sodio y se hace positivo, pero cuando se abre el potasio, pues el potasio sale y se hace negativa. ¿Cómo? ¿Cómo se dan los potenciales de acción? Ah, esa es la clave. La compuerta de activación del potasio, que es esta que tenemos aquí, es de una activación muy lenta, muy lenta, ¿vale? Entonces, esto no va a permitir, o sea, es lo que nos va a permitir más bien que esta compuerta se abra tan lenta, es que cuando la del sodio se abre así súper rápido, la del potasio apenas se va abriendo. Esos milisegundos de ganancia que tiene la compuerta del sodio sobre la del potasio es lo que permite que el voltaje se eleve y dé el potencial de acción o la despolarización, ¿vale?
Ya llega un momento que más o menos la compuerta de activación del canal de potasio se va a abrir por completo a los más 35 milivoltios, que es más o menos el voltaje en el que se inactiva el canal de sodio. Entonces todo está de que súper lógico y súper controlado, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para que por este canal no pueda pasar el sodio? Ah, porque las moléculas de potasio son más pequeñas que las del sodio, y entonces este canal es mucho más pequeño que el sodio, entonces no va a poder pasar el sodio nunca por aquí. Está este esquemita que justo nos habla de cómo se ven lo que está en rojo y en azul es la permeabilidad de cada ion durante el potencial de acción. Entonces, tenemos que, aquí estamos en reposo, ¿no? Después llegamos al umbral y se va a comenzar a despolarizar la célula y se abren los canales. Vemos que aquí la conductancia al sodio aumenta de manera rapidísima. Entonces, entra mucho sodio. Y vemos que la del potasio va aumentando también poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿no? Y llegamos a un punto cerca de yo diría que más 20 más 10 milivoltios, en el que la compuerta de activación del potasio está más abierta y la del potasio ya está casi cerrada por completo, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, el voltaje ya casi está por completo en la cúspide del potencial de acción y va a llegar el momento más o menos como por aquí, que ya va a comenzar entonces la repolarización, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros aquí? ¿Que el canal de sodio y de potasio se abren al mismo tiempo? ¿Que la compuerta del sodio se abre más rápido y permite la difusión del sodio y que se eleve el voltaje de membrana? ¿Y que el canal de potasio en algún punto se va a abrir y va a permitir la repolarización de nuestra célula? Estamos. Ahora, ¿cómo es que se va a propagar el potencial de acción en una neurona, por decir algo? Textualmente el libro dice lo siguiente. Un potencial de acción generado en cualquier punto de la membrana excita regiones adyacentes hasta despolarizar toda la membrana. Estamos. Vamos a traducirlo. Tenemos aquí un axón, ¿no? Tenemos de este lado el soma neuronal y de este lado pues ya las dendritas, ¿no? Bueno, las partes finales del axón y todo. Normalmente, el potencial de acción de una neurona va a comenzar aquí, en la parte más cercana al soma neuronal, ¿no? En este ejemplo no, porque no está contando que es una neurona, pero les quería mencionar eso. ¿Qué va a pasar? Ocurre un potencial de acción en esta zona, ¿no? Hay un cambio en el voltaje intracelular del axón en esa zona. Pero nosotros queremos que todo el axón se despolarice. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues es bien sencillo. Cuando entra el sodio y se da la despolarización, los iones de sodio se comienzan a como a empujar a sí mismos hacia los laterales, hacia las regiones adyacentes. Esto va a generar que el voltaje a los alrededores se vaya haciendo positivo y llegue al umbral. Entonces, cuando las regiones adyacentes llegan al umbral, se abren los canales de sodio y se despolariza. Y lo mismo, se entra el sodio y se empuja a las regiones adyacentes, se llega al umbral, se despolariza, entra sodio y empuja y lo mismo, hasta tener a todo nuestro axón completamente despolarizado, ¿vale? Y ojo aquí, va a haber ciertos determinantes en la velocidad o ciertos determinantes que nos van a ya sea restringir o aumentar la velocidad de propagación de un potencial de acción. Primero, ay, primero tenemos el diámetro del axón o del nervio. Mientras más grande sea el axón, más rápido va a conducir. ¿Por qué? Porque a mayor tamaño, menor resistencia al flujo va a haber. Y eso lo vimos.
Lo vimos en la clase pasada, leyes de difusión, ¿no? Cuando aumentamos el tamaño de la membrana, favorecemos la difusión. En este caso lo mismo, aumentamos el diámetro del axón, se hace más grande y esto va a facilitar la difusión y va a disminuir la resistencia al flujo. Entonces, con un diámetro mayor, la velocidad aumenta. Esto porque la resistencia al flujo baja, ¿vale? ¿Cuál es el otro determinante? La mielinización. ¿Qué pasa con la mielinización aquí? Recordemos las clases de histo, que los axones neuronales normalmente están cubiertos por vainas de mielina, ¿no? Que las vainas de mielina son un tipo de lípido que se encuentra alrededor de nuestros axones. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Es bien sencillo. Las vainas de mielina van a ser como porciones del axón en las que el flujo de iones puede pasar sin tener que activar a los canales de sodios en esa zona. ¿A qué voy con esto? Imagínense las vías del metro, ¿no? Tenemos estación Universidad, Copilco, y no sé cuáles siguen, Universidad, Copilco, Quevedo, creo, Coyoacán, algo así creo. Cada estación del metro vienen siendo segmentos libres, ¿no? Son segmentos en las que el voltaje se tiene que detener ahí para activar los canales de sodio y que se despolarice y entonces puedan viajar al siguiente espacio o nodo de Rambier, así se conoce, para lo mismo, despolarizar y que entre sodio y se viaje al siguiente. Las vainas de mielina van a funcionar como el segmento entre cada estación, en las que por ahí el vagón ¡fum! Puede cruzar rápido sin tener que detenerse, ¿no? Entonces ustedes me dirán, oye, eh, ¿qué pasa si no hubiera vainas de mielina? Ah, si no hubiera vainas de mielina, lo que estaría sucediendo es que el vagón del metro se detendría cada minuto, ¿no? Pasa un tramo y se detiene y sube personas. Es como si cada kilómetro, por decir algo, por decir un número, hubiera estaciones de metro. El vagón se estaría detiene y detiene y detiene porque tendría que detenerse en cada estación. En este caso, en los axones, cuando ocurre esto o cuando no hay vainas de mielina, la despolarización del axón tiene que ser todo por completo, o sea, tiene que detenerse aquí y luego aquí y luego aquí y luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. O sea, tiene que despolarizar todo, mientras que las vainas de mielina va a ofrecer sitios que no van a ser necesario que se abran canales ahí. Va a permitir que el potencial de acción salte entre los nodos. ¿No? Por eso, la conducción nerviosa del potencial de acción en las fibras mielinizadas se le conoce como conducción saltatoria, porque va saltando entre los nodos, ¿vale? Y eso está súper padre. Y ya, nada más por último, vamos a hablar de, bueno, no, antes de hablar de eso, quiero que hablemos de algo que se conoce como periodos refractarios. Estos periodos refractarios van a ser momentos del potencial de acción en el que no van a permitir que ocurra otro potencial de acción sin importar qué pase, ¿vale? O sea, son como candados de seguridad que se ponen durante las fases del potencial de acción que no permiten que haya otro potencial de acción, ¿ok? Digamos, como que no va a permitir que se sobrepongan sobre sí mismos, ¿no?
Tenemos dos tipos de periodos refractarios. Uno es el absoluto y el otro es el relativo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Déjenme hago un dibujito rápido. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos aquí un umbral de -50 milivoltios. Tenemos aquí un reposo de -70 y tenemos un potencial de acción, ¿no? Entonces, durante la fase de despolarización y la fase inicial de repolarización, aquí vamos a tener un periodo refractario absoluto, en el que no importa nada, nada, absolutamente nada de lo que pase, ya sea que le metamos mucho sodio o que se abran canales o demás, no va a ser posible que ocurra otro potencial de acción. ¿Por qué? Por el cierre y ojo, más bien, no va a ser o no va a evitar que aunque le inyectemos sodio a la célula, no haya un periodo, no haya un potencial de acción, perdón. Lo que pasa aquí es que no importa cuánto le aumentemos el voltaje a nuestra célula, no va a permitir que haya otro potencial de acción. ¿Por qué? Porque los canales de sodio ya se están cerrando por las compuertas de inactivación y las de potasio ya se están abriendo por su compuerta activada, ¿no? Entonces no va a importar nada, no importa si le subimos el voltaje hasta 200 milivoltios, no va a haber otro potencial de acción, ¿va? Eso es el periodo refractario absoluto. Tenemos también el periodo refractario relativo. Este periodo relativo ya abarca desde la parte final de la repolarización hasta incluso un periodo de hiperpolarización. ¿Por qué? La hiperpolarización del voltaje puede alcanzar desde los 80 hasta los -90 milivoltios, ¿no? Y tenemos que nuestro voltaje umbral es de -50. Entonces, ¿qué pasa aquí? Un periodo refractario relativo se va a caracterizar por que sí va a permitir que ocurra un potencial de acción, pero el estímulo o el aumento de voltaje que debe de sufrir la célula para llegar al umbral es mayor, ¿no? Y veamos la comparación. ¿Qué van a comparar ustedes de tener un voltaje en reposo de -70 y tener que llegar a los -50 a que en la hiperpolarización estamos en los -90 milivoltios y tenemos que llegar a los -50? Ya son 20 milivoltios más que tenemos que inyectarle a la célula para que llegue al umbral. Eso es el periodo relativo, en el que sí permite la despolarización o que ocurra un potencial de acción siempre y cuando el estímulo sea mayor, ¿va? Eso es el periodo refractario relativo. Y ahora con esto, yo les pregunto. ¿Existe la descarga repetitiva o han escuchado de ella? Probablemente no, pero sí existe y la vamos a ver en el corazón. En el corazón es el tipo de potenciales de acción que ocurren. Esta descarga repetitiva se va a caracterizar porque solito el músculo cardíaco se despolariza a sí mismo y se contrae, bueno, no el músculo, el sistema eléctrico del corazón se despolariza solito y una y otra y otra y otra y otra. Eso es una descarga repetitiva. Les digo que esta hora me marca números desconocidos. Ahora me llegó uno de Pensilvania. Sácate. Pero bueno, X. ¿Qué es lo que va a permitir que exista esta descarga repetitiva? Dos cosas. Uno, es una célula o van a ser células que son permanentemente permeables al sodio. ¿Ok? Estos son canales que están permanentemente abiertos, siempre van a estar abiertos y es lo que va a permitir la entrada del potasio
perdón, del sodio, la entrada del sodio, y que esto vaya descargando repetitivamente a nuestras células cardíacas. ¿Qué otra cosa va a permitir que sea repetitivo? Ah, pues que el umbral de despolarización es más bajo que el de una célula normal. ¿Esto qué quiere decir? Que si el potencial umbral de una célula normal o de una célula muscular, por decir algo, está en los -50, en el caso de las células cardíacas va a estar en los -60, -65. Está a nada del potencial en reposo. Entonces, cualquier entradita de sodio va a despolarizar, perdón. Y vean, aquí el umbral está en los -60 milivoltios. De ahí se dispara el potencial. Y aquí en esta de aquí, en esta zona de aquí, vemos la corriente entrante de sodio por los canales permanentes hasta que llegan al umbral y entonces se despolariza. Eso es la descarga repetitiva. En este bloque no lo van a ver, lo vemos hasta cardio en el segundo bloque, pero bueno, se los dejo por si acaso. Y ya por último, vamos a hablar de la bomba sodio-potasio ATPasa. Me falta una A ahí. La bomba sodio-potasio va a tener la misión de restablecer las concentraciones de los iones sodio y potasio después de cada potencial, ¿ok? Y además va a tener también la misión de contribuir a la negatividad celular, o sea, a que el voltaje de nuestra célula sea negativo. ¿Cómo lo va a lograr? Ah, denme un segundo para dibujar. Entonces, tenemos aquí al interior de nuestra célula y aquí tenemos al exterior de la célula, ¿no? Y entonces, de manera normal, el sodio va a querer entrar, ¿no? Y el potasio va a querer salir. Y quedamos el día miércoles que la sodio-potasio ATPase es un tipo de transporte activo primario que va en contra de gradiente de concentración. Entonces, va a ir al contrario. Entonces aquí la sodio potasio TPasa va a sacar sodio y va a meter potasio. Pero no es tan sencillo. O bueno, no es que sea difícil, sino que falta hablar de algo. ¿Cuántas moléculas de sodio y de potasio mueve la bomba? Ah, y ahí es en donde está la clave. Se va a encargar de sacar 3 sodios y meter 2 potasios. Pues como que no cuadran las cuentas, ¿no? Está sacando más de lo que mete. Por cada 3 cargas positivas que saca, mete 2. Entonces siempre hay más cargas o sea, siempre va a sacar más cargas de las que mete. Entonces, poco a poco, el voltaje de la célula se va a ir haciendo negativo y negativo y negativo. Y si además le sumamos que la célula es más permeable al potasio y que siempre está dejando salir potasio, pues esto nos va a dar la negatividad celular, ¿no? Todo tiene un porqué, ¿va? Y con eso terminamos la sesión del día de hoy. Espero que todo haya quedado claro. Y ya saben, cualquier cosa me pueden mandar mensajito y pues ya, nos vemos. Bueno, la siguiente clase es sinapsis, ¿no? Nos estaremos viendo por allá, ¿vale? Nos vemos, chicos.